Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy avanzaremos el tema de líquidos y electrolitos, su manejo. Dentro de este vamos a desglosar, vamos a recordar un poco de las soluciones endovenosas que existen, la ósmosis, y vamos a tocar las cuatro alteraciones hidroelectrolíticas más comunes, que son la hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia e hipercalemia, ¿ya? Comencemos. Muy bien, hagamos un pequeño repaso de ósmosis antes de hablar de las soluciones endovenosas. La ósmosis es el proceso físico en el que el agua, el líquido, se mueve entre dos medios con concentraciones diferentes de soluto. Muy bien, estos pero tienen que estar separados por una membrana semipermeable. Esta membrana solo va a permitir el paso de las moléculas de agua o de líquido, ¿ya? Ok, para que les quede claro, vamos a hacer acá un ejemplo en este recipiente. Colocamos una cantidad de líquido que obviamente siempre va a estar igual en ambos lados y vamos a colocar una membrana semipermeable en medio. A esta mitad vamos a añadirle una cantidad de solutos más alta, ¿ya? Al hablar de solutos quiero que recuerden que vamos a hablar de cloruro de sodio, ¿ya? Sodio mayormente. Entonces a este lado vamos a añadirle mucho sodio, mucho cloruro de sodio. Y a este lado le vamos a añadir solo un poco. Como pueden ver hay una diferencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya que tenemos una membrana semipermeable en medio que solo va a permitir el paso del líquido, más no va a permitir el paso de estos solutos, va a suceder esta reacción. El lado que tiene mayor cantidad de solutos se va a jalar el líquido del lado que tiene menor cantidad, ¿ya? Esto obviamente gracias a la membrana semipermeable. Ahora, en el cuerpo obviamente en las células contamos con esta membrana. Entonces tienen que recordar esto, que el lado que tiene mayor cantidad de soluto jala agua del lado que tiene menor cantidad de solutos. Porque esto es bastante importante. Ahora, el lado que tiene, bueno, ambos lados tienen una osmolaridad diferente. En el plasma la osmolaridad va a estar medida en 280 a 295 miliosmoles, ¿ya? Esa es la osmolaridad normal. Y cuando les digo que es la osmolaridad normal, nos va a dar por esta ecuación. La osmolaridad del plasma en las personas es esta ecuación. 2 por el sodio más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2.8. Muy bien. Quiero que recordemos que el 2 por el sodio, por el valor normal del sodio, por los valores plasmáticos de sodio, va a ser el número mayor. Este 2 por el sodio nos va a dar un número entre 270 a 280, incluso en valores normales. Y estos dos nos van a entregar un número de entre 5, 10, 15, dependiendo qué tan elevado esté la glucosa o el nitrógeno ureico. Muy bien. Pero anótense esta formulita porque la van a necesitar después, obviamente, para la vida eh, de medicina. Pero lo que quiero que recuerden, y lo más importante, es que la osmolaridad del plasma está mayormente dada, mayormente por el sodio, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que les dije, dentro de la célula y el plasma, siempre encontramos, o bueno, sabemos que el cuerpo está en un estado de homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? Equilibrio. Entonces, la cantidad de solutos, la cantidad de osmolaridad de las células va a ser aproximadamente la misma cantidad que la del plasma. Entonces, como tienen la misma cantidad de solutos, vamos a estar en equilibrio, entonces el agua va a estar rondando entre ambos, entre las células y entre el plasma. Ya el líquido, el agua, no va a pasarse de un lado a otro. Ahora, ¿para qué quiero que entiendan esto? Porque en las soluciones que vamos a colocar debemos saber qué tipo de concentración de solutos o de osmolaridad tiene. Entonces entendamos qué es lo que va a suceder si colocamos menos solutos o más solutos, ¿ya? En una solución isotónica, como su nombre lo indica, iso tiene una tonicidad normal, perdón, una tonicidad igual, casi igual al de la célula. Entonces las soluciones isotónicas van a hacer simplemente un equilibrio. Van a hacer un paso de líquido entre ambos y va a mantener este equilibrio. En el caso de que hagamos o utilicemos una solución hipertónica, ¿qué quiere decir hipertónica? Que estamos colocando una solución con mucha cantidad de solutos.
una gran cantidad de osmolaridad va a tener esta solución, muy bien. Entonces nosotros podemos acceder obviamente por venas al plasma, no podemos acceder directamente a las células. Entonces como colocamos una solución en la vena, en el plasma, miren, estamos colocando muchos solutos. ¿Qué es lo que les dije que pasa? El líquido pasa del lado que tiene menos solutos al que tiene más solutos. Entonces el plasma, si está muy hiperosmolar, el plasma si está muy hipertónico, se va a jalar el líquido de la célula. Y como pueden ver acá, la célula se vuelve más chiquita y el plasma se expande, el plasma se roba el líquido. El caso contrario va a ser la solución hipotónica. ¿Qué pasa si colocamos una solución que diluye la sangre? Que prácticamente estamos colocando solo, por decirles, agua destilada, estamos diluyendo la cantidad de solutos. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos menos solutos en el plasma y más solutos en la célula. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? La célula va a ser la que se va a jalar el líquido del plasma. Y la célula, ¿qué va a suceder? Se va a hinchar, como pueden ver. Entonces, estos principios quiero que los recuerden. En una solución isotónica, la célula se va a hidratar y el líquido también va a pasar al plasma. Va a estar en equilibrio. En una solución hipertónica vamos a deshinchar a la célula, la vamos a volver chiquita, pero lo que vamos a hinchar, vamos a hinchar al plasma. Y al revés, en el uso de soluciones hipotónicas, vamos a prácticamente hinchar a las células. ¿Por qué? Porque estamos diluyendo el plasma. Muy bien. Ok, entonces acá tenemos, bueno, la tablita de las soluciones endovenosas que quiero que recuerden. Las que más utilizamos o las que más se van a utilizar siempre son el lactato de Ringer, la solución salina, la dextrosa al 5% y combinaciones entre solución salina y dextrosa al 5% o 2.5% y la solución hipertónica, que es la solución salina al 3%. ¿Por qué les dije? Recordemos la osmolaridad de la solución, perdón, del plasma. ¿Cuánto les dije? Entre 280 a 295. La solución salina, la que le llamamos prácticamente solución fisiológica, ¿cuánto de osmolaridad tiene? Tiene 308 miliosmoles por litro, muy bien. Entonces está bastante cerca, no va a volverlo, es una solución, perdón, que les diga, es isotónica, no va a volverlo, no le va a llenar de solutos al plasma ni tampoco lo va a diluir. En el caso del lactato de Ringer también, muy bien. ¿Por qué? Porque está bastante cerca, 274 miliosmoles es casi lo mismo que 280 a 295, entonces no va a diluir ni va a concentrar mucho al plasma. Estas dos son las soluciones que se utilizan en rehidrataciones mayormente. Estas dos son las soluciones isotónicas. ¿Por qué? Porque tienen una osmolaridad casi igual a la del plasma. Muy bien. La dextrosa al 5%. Como podemos ver, la dextrosa al 5% tiene una osmolaridad de 252, pero mucho ojo, quiero que recuerden esto. La dextrosa no contiene sodio y el sodio es el soluto que va a dar esa tonicidad al plasma. Y en el caso de que, perdón, en el caso de la dextrosa solo contiene glucosa. La glucosa se absorbe apenas lo coloques. Lo colocas a un paciente y sus células van a absorber la glucosa y esta solución se va a comportar como una solución hipotónica, muy bien. Por más de que esté cerca a los 280, 252 de osmolaridad, va a reducir. Apenas lo coloques, se va a absorber esta glucosa y va a reducir la osmolaridad. Entonces la dextrosa es una solución hipotónica. En el caso, acá el último de la solución salina al 3%, perdón, es una solución hipertónica. ¿Por qué? Porque miren cuánta concentración de sodio tiene. Tiene 513. Estos 513, como les dije, en la ecuación de la osmolaridad plasmática, prácticamente el sodio lo vamos a multiplicar por 2. ¿Qué pasa si colocamos tanto sodio? ¿No es verdad? La osmolaridad de esta solución es muy alta, es de 1026. Esta solución es una solución hipertónica. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta solución se va a comportar o va a añadir solutos al plasma. Entonces, quiero que recuerden eso. Lactato de Ringer y solución salina al 0,9%, perdón, son isotónicas. Dextrosa, las dextrosas mayormente son hipotónicas, muy bien, y la solución salina al 3% es hipertónica. Entonces acá tenemos los ejemplos, como les dije, hipotónicas, la dextrosa al 5%, las isotónicas van a ser las que vamos a utilizar en rehidratación mayormente, lactato de Ringer y solución salina, o también las combinaciones
que tenemos acá. Esos se utilizan más en pediatría. En el video de pediatría que está igual en el canal pueden ver en qué casos vamos a utilizar. Ya no voy a ahondar mucho en esto. Y en el caso de las soluciones hipertónicas tenemos el ejemplo de la solución salina al 3%. Muy bien, entonces ya habiendo visto esto, vamos a tener unas pequeñas reglitas de qué soluciones se deben utilizar. Hay recomendaciones. Las recomendaciones en niños menores a 2 años, utilizar esas soluciones mixtas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un menor riesgo de cetosis. Como les dije, si quieren ver más de esto, vean el video de pediatría, de rehidratación en pediatría, perdón. Cuando los niños son mayores a 2 años de edad y hasta la edad adulta, vamos a utilizar lactato de Ringer o solución salina al 0,9% en el caso de hidratación, ¿ya? En el caso de hidratación para pacientes quirúrgicos, mucho ojo, quirúrgicos, que han salido de una cirugía, no vamos a utilizar la dextrosa en soluciones. ¿Por qué? Porque recordemos que el paciente durante la cirugía entra en un estado de estrés. Al entrar en este estado de estrés va a desencadenar, como dice acá, alteraciones secretorias del eje neurohipófiso suprarrenal, en la cual se va a liberar mucho cortisol. Entonces, este paciente va a estar haciendo una hiperglicemia de manera fisiológica al concluir mientras está en la cirugía, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, para hidratar a los pacientes quirúrgicos, no se utiliza soluciones dextrosadas. ¿Por qué? Porque, como les dije una vez más, está haciendo hiperglicemia ese paciente por el estrés que está manejando su cuerpo. Si le añadimos más glucosa, más glicemia, vamos a hacer un cuadro de mucha hiperglicemia. Muy bien. En el caso de pacientes con datos de oliguria, anuria o falla renal, se recomienda utilizar las soluciones mixtas, como les dije. Esto igual mayormente en pediatría. Y en el caso de pacientitos en pediatría también con edema cerebral, se utilizan las soluciones hipertónicas. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hablemos de los trastornos hidroelectrolíticos como tal. Bueno, unos pequeños recordatorios acá. El sodio es el catión principal, o sea, el ion con carga positiva que vamos a encontrar en el líquido extracelular, ¿ya? Un 75% del sodio se encuentra en el espacio intersticial. Y el potasio es el catión, obviamente una vez más es el ion con carga positiva principal, pero intracelular. 98% está intracelular del potasio y alrededor de un 2% se encuentra en el espacio extracelular. Recordemos que en la membrana también vamos a tener un transportadores sodio-potasio, muy bien, donde se intercambia el sodio, ingresa sodio, sale potasio y viceversa, ¿ya? Otra vez, recordemos, la osmolaridad del plasma es, por lo general, esta es la ecuación de la osmolaridad del plasma, 2 por el sodio más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2.8. Como les dije, ya que el sodio es el catión, o sea, el ion principal extracelular, en el plasma vamos a encontrar bastante de él. Entonces este número, el 2 por el sodio, nos va a dar prácticamente un número muy cercano a la osmolaridad plasmática, ya que la glucosa y el BUN, solo en caso de que no estén alterados, nos van a dar números bastante pequeños. La glucosa prácticamente solo en estados de hiperglicemia nos va a aumentar mucho, digamos, este número de 280-295 miliosmoles por kilogramo, ¿ya? Ok, el sodio, su valor normal es de 135 a 145 miliequivalentes litro en el plasma, y el potasio está entre 3.5 hasta 5.2 miliequivalentes por litro. Cuando decimos hiponatremia, cuando está por debajo de estos valores; hipernatremia, cuando está por encima de estos valores. Lo mismo en el potasio. El calium, cuando está menor a 3.5, hipocalemia; cuando está mayor a 5.2, hipercalemia. Muy bien, hablemos primero de la hiponatremia. La hiponatremia, como dijimos, es el sodio plasmático menor a 135 miliequivalentes litro. Ya les dije que el sodio prácticamente es el que nos da la osmolaridad en base a la ecuación que habíamos visto, que la ecuación dice 2 por el sodio. Entonces 2 por 135 es 270. En el caso de que esté muy bajo ya nos da 260, 250, una osmolaridad muy baja, ¿ya? Ahora, la hiponatremia es el
más común, el más frecuente de todos los trastornos hidroelectrolíticos. Este es el que más vamos a ver. Recordemos también lo que les hablé, la homeostasis, el equilibrio del sodio, que encontremos sodio en el plasma va a depender de dos hormonas que son la aldosterona. Esta va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal y el péptido natriurético que se encarga de la excreción, ¿ya? Y como les dije, ya que es un soluto, bueno, es el soluto por excelencia en sangre, si eliminamos o reabsorbemos sodio, el agua va a ir junto al sodio, junto a su soluto. Como les dije, tenemos una membrana semipermeable por donde el líquido va a pasar y se va a ir hacia donde esté su soluto. Si su soluto se está yendo, el líquido se va con él. O sea, el agua se va con el sodio o se queda con el sodio. Ahora, muy importante, hay una hormona, la hormona antidiurética, que esta va a controlar la reabsorción del agua, pero mucho ojo, esta no depende del sodio. Esta va a reabsorber el agua independientemente del sodio. Esta es una pregunta normal que hacen en los exámenes, ¿ya? Recuérdenla. ¿Cómo se estudia la hiponatremia? La hiponatremia, como les dije, es la disminución del sodio. Si el sodio está disminuido, vamos a estudiarla primero mediante la osmolaridad. Vamos a decir que una hiponatremia es hipotónica o es verdadera cuando la osmolaridad plasmática está menor a 280 miliosmoles. ¿Por qué? Porque sabemos que se está yendo el sodio y junto con él se está yendo la osmolaridad, está reduciendo su valor la osmolaridad. Y vamos a estudiar la hiponatremia cuando encontramos casos donde el sodio sí está disminuido, pero la osmolaridad puede estar normal o puede estar alta. Muy bien, como les dije, recordemos la formulita, es 2 por el sodio más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2.8, ¿no es verdad? Entonces, si el sodio está muy bajo, pero la osmolaridad está normal, ¿qué quiere decir? Que uno de estos dos, o el BUN o la glucosa, están elevados. Y lo mismo en el caso de que sea hiperosmolar, pero el sodio esté disminuido, ¿ya? En el caso de la hiponatremia, o sea, el laboratorio nos arroja un dato de sodio menor a 135, pero encontramos una osmolaridad normal, vamos a encontrar que este paciente está o en hiperglicemia, o en hipertrigliceridemias, o en hiperproteinemias. Muy bien, estos triglicéridos, estas proteínas o esta glucosa está reemplazando a la cantidad de sodio para mantener una osmolaridad normal. Mucho ojo. En estos casos de hiponatremias con osmolaridad normal no requiere un tratamiento, un manejo el sodio, ¿ya? Prácticamente lo que vamos a manejar son estos estados. Vamos a manejar o los triglicéridos o la glicemia o las proteinemias, ¿ya? En el otro caso de que sea una hiponatremia, el laboratorio nos reporte el sodio bajo, menos de 135, pero el plasma tenga una osmolaridad mayor a 295, vamos a encontrar en los casos de hiperglicemias muy altas, ya estas crisis de hiperglicemias, pacientes diabéticos, o en el uso del manitol. Muy bien. Pacientes por lo general que están internados o en terapia intensiva, ¿ya? Pero nos vamos a centrar más en el caso de las hiponatremias verdaderas, hipotónicas o que son hiposmolares. ¿Por qué? Porque estas requieren un tratamiento inmediato, ya dependiendo de la severidad del cuadro. Muy bien, centrémonos en los pacientes que tienen una hiponatremia hiposmolar o la que es la verdadera, como les dije. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de preguntas, mayor cantidad de casos se van a ver en estos. Tenemos un paciente que está con hiponatremia. El laboratorio nos reporta que está hiponatrémico. ¿Qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo siguiente que debemos ver de este paciente? Si este paciente está deshidratado, hipovolémico, o sea que ha perdido líquidos. Si este paciente está con una normovolemia, no ha perdido líquidos. O si este paciente está hipervolémico, que está bien edematizado, está bien hinchado, está con una sarca, que es una edematización generalizada del cuerpo, ¿ya? Hablemos de los pacientes que vas a encontrar que están hiponatrémicos y están deshidratados. La manera de deshidratarse saben que hay dos. Por pérdidas extrarrenales o por pérdidas renales. Muy bien. ¿Cómo vamos a diferenciar esto? Solicitando un sodio en orina. ¿Cómo vamos a saber en el caso de que no tengamos la clínica de nuestro paciente? Obviamente vamos a tener clínica la mayoría de las veces, pero el parámetro para medir
perdón, para medir estos, va a ser un sodio en orina, ya un sodio urinario. En el caso de que sea una pérdida extrarrenal, el sodio urinario va a ser menor a 20 miliequivalentes litro. ¿Qué quiere decir? Que el sodio se está reabsorbiendo bien en el riñón. Y como les dije, si el sodio va de la mano del agua, como les dije, el sodio y el agua van casi siempre de la mano, entonces si se está reabsorbiendo el sodio en el riñón, estamos perdiendo agua por otro lado. ¿En qué casos se van a perder agua? Por otro lado, en los casos de pacientes con diarreas, vómitos o en el caso también de los pacientes gran quemados, ya con muchas quemaduras. En el caso de que nuestro paciente esté perdiendo agua perdiendo sodio de manera renal, vamos a encontrar que el sodio urinario es mayor a 20 miliequivalentes litro. Entonces el sodio se está yendo en la orina. Y como les dije una vez más, vuelvo a repetir, el sodio va de la mano del agua. El sodio se está jalando esa agua y se está llevando prácticamente el líquido del cuerpo. Por eso este paciente está hipovolémico. ¿En qué casos sería esto? Los casos de deficiencia de aldosterona. Como les dije, la aldosterona se encarga de la reabsorción del agua. En los casos de hipoaldosteronismo, en los casos del síndrome de Addison, vamos a encontrar que estos pacientes están perdiendo sodio por vía renal. En el caso del abuso prácticamente indiscriminado de los diuréticos, recordemos que estos hacen al paciente orinar, entonces está yendo el sodio con las orinas de este paciente. Entonces, en un abuso de diuréticos, recordemos que también los pacientes, o bueno, las personas comunes y corrientes pueden comprar esto en la farmacia sin una receta. Hay casos en los que se abusan y por eso es que van a llegar hiponatrémicos con hipovolemia. También en los casos de las nefropatías pierde sal o en la pérdida, en el síndrome de pérdida cerebral de sodio. ¿Ya? Entonces, en estos casos vamos a encontrar que es un paciente con hiponatremia hipovolémica. ¿Qué pasa si nuestro paciente está hiponatrémico pero está normovolémico, no está botando líquido por ningún lado? ¿Qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que vamos a ver? Deberíamos ver la osmolaridad urinaria. ¿Por qué? Porque hay pacientes cuando la osmolaridad urinaria es menor a 100, ¿qué quiere decir? Que estos pacientes se están diluyendo su plasma, están diluyendo su plasma. ¿Cómo se diluye el plasma? Como les dije en un inicio, pues usando soluciones hipotónicas, pero obviamente sabemos que los pacientes no van a colocarse en vena. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Estos pacientes están tomando mucha agua. Polidipsia psicógena. Hay pacientes que toman mucha agua en exceso. Entonces, si toma agua en exceso, está diluyendo su plasma, su osmolaridad. Vamos a encontrar que su orina va a ser igual, bien diluida, muy diluida. Esos son los casos de pacientes que toman mucha agua, toman muchos mates, toman muchos tés, pero en exceso. Obviamente tiene que ser esto mucho en exceso. Ya sabemos cómo tratar eso, obviamente, reduciendo esa ingesta. En los casos de que el paciente esté normovolémico y su osmolaridad urinaria no sea menor a 100, sea mayor a 100, vamos a ver que son mayormente por causas intrahospitalarias. Muy bien. En estos casos, la más frecuente va a ser la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Muy bien. Esto en pacientes obviamente que están postrados. ¿Por qué? Porque estos pacientes no se valen por sí mismos. Los claros ejemplos van a ser pacientes que han pasado por accidentes cerebrovasculares, accidentes que están internados por neumonías, pacientes que están internados en terapia intensiva y no se está haciendo tal vez un buen manejo en algunos casos, que estos son los menores, pero sí existen. Pacientes que están asociados a la ingesta de carbamazepinas, que prácticamente estos igual los tienen postrados, y pacientes asociados a paraneoplasias. También vamos a encontrar los casos de pacientes con hipotiroidismo. Muy bien. Estos son los casos de pacientes normovolémicos, pero que se encuentran con una hiponatremia, ¿ya? Y en el caso de los pacientes que vemos que son hiponatrémicos, pero están con una hipervolemia, o sea que están bien edematizados estos pacientes, hinchados, los ves, tienen prácticamente signos de fobia, hacen Godet 2, 3 cruces.
vamos a preguntarnos o vamos a ver si igual es una pérdida por del sodio en orina, ¿ya? Si el sodio en orina es menor a 20 miliequivalentes, sabemos que este se está reabsorbiendo. Si el sodio se está reabsorbiendo en el riñón, pero el paciente está bien hinchado y está con una hiponatremia, van a ser los casos de los pacientes que están con insuficiencias cardíacas congestivas, con síndrome nefrótico o con cirrosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes de insuficiencia cardíaca congestiva obviamente necesitan, o el cuerpo necesita mayor volemia para compensar a este paciente, al corazón de este paciente. Muy bien, por eso se reabsorbe el sodio, pero el paciente está edematizado. Y en el caso de que el sodio urinario, el sodio en orina sea mayor a 20 miliequivalentes y el paciente esté hipervolémico con una hiponatremia, vamos a encontrar que son los casos de injurias renales agudas. Muy bien. O los pacientes que están prácticamente con enfermedades renales crónicas en estadio 4 o 5. Estos pacientes que ya están prácticamente en diálisis. Muy bien. Para el tratamiento, ¿cómo es la clínica de estos pacientes? Se va a alterar el sensorio. Quiero que recuerden esto. Si se altera el sodio, se altera el sistema nervioso. Muy bien, se altera el sensorio. Primero comienzan los pacientes con una cefalea, pueden pasar a confusión, pueden pasar a estupor, estar en un estado de estupor y terminar en un estado de coma. En este caso, también vamos a encontrar que hay un aumento de la excitabilidad muscular, vamos a encontrar espasmos musculares, pero estos podrían llegar incluso hasta crisis convulsivas. ¿Por qué les recalco aquí que es sin focalización? Porque no nos va a dar clínica de focalización del sistema nervioso. La que sí nos da clínica de focalización, esto es para que recuerden igual como pregunta de examen, es los efectos adversos de un mal tratamiento de las hiponatremias. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien, en el tratamiento tenemos la clasificación de las hiponatremias: leve de 130 a 134 miliequivalentes litro, moderada de 125 a 129 miliequivalentes litro y severa menor a 125 miliequivalentes litro. También se clasifica de manera aguda o crónica, esto a partir de las 48 horas, de los 2 días. Aguda menor a 48 horas, crónica mayor a 48 horas. Los pacientes que están leves mayormente están sin clínica. Entonces, en una hiponatremia leve vamos a hacer un manejo conservador, vamos a rehidratar a este paciente en el caso de que sea un hipovolémico con cloruro de sodio al 0.9%, una solución fisiológica. En el caso de que estos pacientes estén edematizados, les restringimos los líquidos, ¿ya? Restricción hídrica. Muy bien, en estos casos leves, por lo general es algo que vamos a encontrar en laboratorios, pero que el paciente no nos va a presentar ninguna alteración del sensorio, no nos va a presentar aumento de excitabilidad muscular, nada, ya ninguna clínica. Ahora, pacientes con clínica. Los pacientes con clínica van a comenzar desde moderada hasta severa. Y cuando son muy severos, cuando están los pacientes menor a 110 miliequivalentes litro, ya son una emergencia médica. Eso se tienen que tratar de manera inmediata. ¿Cómo hacemos el tratamiento de estos pacientes? Incluso desde los pacientes que ya están con cefalea, con confusión, con estupor, ¿ya? Como les dije, el sodio, una vez más recordemos, va de la mano del agua. Si tenemos un paciente que está hiponatrémico, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a diluir el plasma. Muy bien. Y al diluirse el plasma, este cerebro se va a hinchar. Las células se hinchan, como les dije, tiene menor cantidad de solutos el plasma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El líquido que está en el plasma va a pasarse a las células, y mayormente a las células cerebrales. Entonces el cerebro se hincha. Hacemos un edema cerebral. Al hacer un edema cerebral vamos a encontrar estas alteraciones del sensorio. Muy bien. Entonces, para tratar esto, primero vamos a hacer el cálculo del déficit de sodio. ¿Cuánto sodio le falta a nuestro paciente?
¿Cómo se hace este cálculo del déficit de sodio? Tenemos una fórmula, 0.6 por el peso. ¿Por qué? Porque sabemos que la cantidad de líquido en las personas es un 60%. Entonces por eso calculamos este déficit. A este déficit a esto lo vamos a multiplicar por el sodio ideal menos el sodio real. Y esto nos va a dar la cantidad de miliequivalentes de sodio que el paciente necesita. ¿Ya? No se preocupen, ahorita se los voy a explicar con un ejemplo, pero quiero que sepan o que se anoten esta fórmula. 0.6 por el peso, todo esto multiplicado por el sodio ideal menos el sodio real. Esto nos da, como les dije una vez más, repito, la cantidad de miliequivalentes de sodio que el paciente requiere. Ya sabemos cuánto de sodio requiere nuestro paciente. ¿Qué es lo que vamos a calcular? La cantidad de solución hipertónica. Se trata esto con solución hipertónica, como les dije. ¿Ya? Entonces calculamos cuánto de esta solución de cloruro de sodio al 3% le vamos a dar. Recordemos que, que el cloruro de sodio al 3% tiene 513 miliequivalentes por litro de sodio. ¿Ya? Y debemos, como tercer paso, calcular la velocidad de la infusión. ¿A cuánto tiempo le vamos a colocar? Y acá esto es una regla de oro muy importante. Máximo, vamos a reponer máximo, mucho ojo, 12 miliequivalentes en 24 horas. Si estamos reponiendo 12 miliequivalentes en 24 horas, ¿cuánto sería por cada hora? 0.5, lo máximo. 0.5 miliequivalentes por hora. Algunos autores dicen hasta 1 miliequivalente por hora. Esto va a ser solo en casos de pacientes con verdaderas emergencias, pero no se van a pasar de 12 miliequivalentes en 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente excede esto? Va a ser un caso de mielinólisis pontina. Esta mielinólisis pontina es el síndrome de desmielinización osmótica. Se produce por una reposición rápida del sodio y como les dije, sí va a tener signos de focalización. En casos de pacientes que se hayan tratado de mala manera, en caso de pacientes que se les ha repuesto, se les repuso prácticamente cantidades mayores de sodio que son estas, vamos a encontrar prácticamente cuadriparesias que son arrefléxicas. Vamos a encontrar estos pacientes, ¿cómo sabemos que está focalizando? Porque no va a poder articular palabras. Ellos están con disartria, están con disfagia, están con diplopía, no pueden ver bien. Muy bien, entonces ya sabemos que estos tienen signos de focalización. Muy bien, paciente con signos de focalización que has visto que se ha tratado por una hiponatremia, lo más probable es que estén causando una mielinolisis pontina, ¿ya? Esta mayormente se causa por fallas en el cálculo, como les dije, del tratamiento de las hiponatremias. No se preocupen, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero quiero que recuerden esto, ¿ya? ¿Por qué se da la mielinolisis pontina? ¿Por qué se desmieliniza prácticamente el cerebro? Porque le estamos poniendo mucho sodio. ¿Qué es lo que hace el sodio? Les dije, se jala el líquido de un lado al otro. Entonces, si le estamos poniendo muchos solutos al plasma, vamos a hacer que muy rápidamente se chupe todo el líquido del cerebro. Entonces, mucho cuidado ya con la mielinolisis pontina. Muy bien, hagamos un ejemplo. Muy bien, hagamos un ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos acá la chanchulla, es lo que les dije, las fórmulas. Vamos a decir, este paciente es de 40 años de edad, tiene un peso de 80 kilos y este paciente está con una natremia de 120 miliequivalentes litros. Esto es una hiponatremia severa. Este paciente está presentando todos la signosintomatología que habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Calculamos cuánto es su déficit de sodio. ¿Cuánto sodio le falta a este paciente? ¿Ya? Entonces, reemplazamos dentro de la fórmula 0.6 por su peso, que es 80 kilogramos. Esto lo multiplicamos por el sodio ideal, que es la media, 140, o al sodio a que tú quieras llegar. Puede ser un sodio de 135. Yo voy a utilizar el 140 ya para este ejemplo, pero depende de ti qué número vas a utilizar. Entonces decimos 140 menos su sodio real, que es 120. Esto nos va a dar, como les dije, X cantidad de miliequivalentes de sodio que el paciente requiere. Hacemos los cálculos. 0.6 por 80 es 48, 140 menos 120 es 20. 48 por 20 nos da 960. O sea, 960 miliequivalentes de sodio es su déficit.
necesitamos darle a este paciente 960 miliequivalentes de sodio. Lo primero. 2, ¿qué es lo que dijimos? Hay que calcular la cantidad de solución hipertónica que le vamos a dar. El cloruro de sodio al 3%, recordemos que tiene 513 miliequivalentes en cada litro, ¿ya? De sodio. Entonces, si sabemos que esta solución, cloruro de sodio al 3%, tiene en cada litro 513 miliequivalentes en un litro, ¿cuántos litros, X litros vamos a necesitar para hacer 960 miliequivalentes? Una regla de 3, como les dije, 960 por 1 entre 513. Nos da un total de 1871 ml de solución salina al 3%. 1.871 litros o 1871 ml. Ahora, ¿esto cómo le vamos a colocar? Tercero, la velocidad de la infusión. Como les dije, máximo 12 miliequivalentes en 24 horas. Entonces, sabemos que le tenemos que colocar 1871 ml de solución salina al 3%, que esto es igual a 20 miliequivalentes. Pero no le podemos poner 20, podemos ponerle máximo 12, como les dije. Acá pueden calcular a 10, a 11, a 9, de ustedes depende, pero yo lo voy a calcular al máximo a este paciente. Le voy a dar 12 miliequivalentes en un día. ¿Cuántos ml me van a hacer 12 miliequivalentes? Lo mismo, una regla de 3. 1871 por 12 entre 20 y me da un total, hagan su multiplicación una vez más, les repito, multiplicamos una regla de 3, 1871 por 12 entre 20 y nos da 1123 ml de solución salina al 3% en 24 horas para reponerle a este paciente 12 miliequivalentes en su primer día. Muy bien. O 47 ml, 46.7 creo que sale, no recuerdo bien, pero es 47 ml lo que yo le estoy dando, porque no le vamos a colocar por puntos acá, de solución salina en cada hora, la indicación a enfermería, ¿ya? Y con esto estaríamos reponiendo, haciendo la reposición de sodio, ¿ya? Espero quede claro este ejemplo. Muy bien, entonces hablemos de la hipernatremia. Es cuando el sodio está por valores mayores a 145 miliequivalentes litro. Es el menos frecuente de todos los trastornos hidroelectrolíticos. Recordemos esto. Si un paciente retiene agua o toma mucha agua, va a causar hiponatremia. ¿Por qué? Porque está diluyendo su plasma. Si un paciente pierde agua, le va a causar hipernatremia. ¿Por qué? Porque en vez que diluirse, al revés, este plasma se va a concentrar, entonces va a estar hipernatrémico, ¿ya? Para que recuerden. La hipernatremia siempre es hiperosmolar. ¿Por qué? Porque multipliquen 145 por 2. Obviamente, como les dije, es en base a la ecuación que tenemos de la osmolaridad, nos da 290. Y súmenle la glucosa, súmenle a eso el BUN, nos va a dar valores mayores a 295. Entonces, la hipernatremia siempre es hiperosmolar y casi siempre el paciente está deshidratado. Estos son pacientes alcoholizados, pacientes postrados que no pueden valerse por sí mismos o pacientes ahogados, ¿ya? Una de las complicaciones en pacientes pediátricos va a ser que este paciente hace hemorragias cerebrales. ¿Por qué? Como les dije, en las hiponatremias el cerebro prácticamente se hincha, se edematiza. ¿Por qué? Porque hay más solutos en las células, entonces se jala el líquido del plasma en las hiponatremias. En las hipernatremias es al contrario. Como hay muchos solutos en el plasma, se jalan el líquido de las células. Y en este caso de las células cerebrales, entonces, como ese cerebro se está chupando, está muy seco, es muy seguro que haga una hemorragia cerebral un paciente pediátrico. Ya, mucho cuidado con eso. La hipernatremia igual se estudia en un algoritmo. Igual vamos a ver, en este caso ya no vamos a hablar de la osmolaridad. En la hiponatremia primero medíamos la osmolaridad. Acá les dije que todos son hiperosmolares. Entonces en la hipernatremia nos saltamos al siguiente paso. El paciente está hipovolémico, está normovolémico o está hipervolémico. En el caso de los pacientes hipovolémicos, vamos a encontrar que están con hipotensión estos pacientes porque han perdido mucho líquido, están con un signo de pliegue muy marcado. Y vamos a ver que tienen pérdidas mixtas. Han perdido agua y han perdido sodio, pero mayormente han perdido agua. Lo mismo vemos si han perdido agua de manera renal o extrarrenal. ¿Cómo sabemos esto? Si el sodio en orina es menor a 15 miliequivalentes, quiere decir que se está reabsorbiendo en el riñón, entonces es extrarrenal. El sodio se está absorbiendo en el riñón, entonces sabemos que no se está perdiendo de manera renal. Lo mismo acá. Entran las diarreas, entran los vómitos, ¿ya?
En el caso de que el sodio en orina sea mayor a 15.000 equivalentes litros, se está perdiendo este sodio, entonces sabemos que se está perdiendo de manera renal, se está yendo el sodio en la orina y se está yendo la orina con el agua, ¿ya? Entonces sabemos que en estos casos que ya son por insuficiencias renales. Muy bien. Ok, en el caso de que un paciente esté hipovolémico, vamos a administrarle, y que esté, perdón, hipernatrémico más hipovolemia, le vamos a administrar agua, le vamos a administrar suero glucosado y también le podemos administrar desmopresina, muy bien, como su tratamiento en la diabetes insípida, ¿ya? ¿Por qué? Recordemos, bueno, vamos a hablar más de diabetes insípida en su tema, en medicina interna, pero recordemos que la diabetes insípida hace que se pierda mucho volumen urinario, ¿ya? Ok. En casos de pacientes con hipernatremia, sodio mayor a 145, pero que están normovolémicos, vamos a encontrar un paciente con normotensión, pero se va a marcar su enoftalmos, se va a ver unos ojos un poco hundidos. ¿Por qué? Porque en estos pacientes que están hipernatrémicos con normovolemia, vamos a ver que ya no hay una pérdida mixta, sino es una pérdida de agua mayormente. Solo está perdiendo agua, no está perdiendo sodio, ¿ya? ¿En qué casos solo se pierde agua pero no se pierde sodio? En los casos de diabetes insípida y también los casos de hipodipsia, que los pacientes hipodipsia, como dice su nombre, que no tienen sed. En estos casos de pacientes hipernatrémicos pero con volemia normal que han perdido solo agua, vamos a administrar o agua o suero salino al 0,9% o suero hiposalino al 0,45%. Lo mismo, tenemos que diluir ese plasma que está muy concentrado. Acá también, diluir ese plasma que está muy concentrado apoyándole con agua. ¿Qué es lo que sucede en caso de los pacientes? Vemos un paciente que está hipervolémico. ¿Cómo es eso? Me dirán. ¿Cómo un paciente puede estar hinchado, puede estar edematizado? Si hemos dicho que la hipernatremia es a causa de perder agua. En estos casos los pacientes van a estar hipertensos, va a ser un paciente que ha ganado de la nada mucho peso. Y su ganancia, como les dije, es mixta. Va a ganar agua, pero va a ganar más sodio que agua. Eso recuerden. En el hipovolémico gana más agua, perdón, pierde más agua que sodio. En el hipervolémico gana mucho sodio y también gana agua. ¿Cómo sucede esto? En los pacientes ahogados. En los pacientes que han ingerido mucha agua salada, están hinchados obviamente, pero esa agua salada les está causando una hipernatremia. En los casos de pacientes con hiperaldosteronismo, en los casos de pacientes con infusiones hipertónicas que han sido iatrogénicas, le hemos colocado mucha solución hipertónica, ¿no es verdad? Entonces, en esos casos de iatrogenia también vamos a encontrar pacientes que están hipervolémicos, hipernatrémicos. También en casos de pacientes alcoholizados, bebedores, muy bien. Estos pacientes van a estar bien edematizados. ¿Y cuál va a ser su tratamiento? Administrarles igual agua, diluirlos, pero en menor cantidad, ya no tanto como estos pacientes que sí requieren agua. Y a la vez vamos a utilizar diuréticos. ¿Para qué? Para que esta volemia alta se elimine en orina junto con el sodio, ¿ya? Muy bien, hablemos de su tratamiento. El tratamiento de la hipernatremia es la reposición del agua al medio normal, o sea, a la mitad de un normal. Y mucho ojo, no debemos reducir lo mismo, no podemos reducir más de 12.000 equivalentes en 24 horas. Lo mismo que la hiponatremia, como no podíamos aumentar más de 12, no podemos reducir más de 12, ¿ya? ¿Qué es un medio normal? Como les dije, la solución fisiológica, la solución salina al 0,9% es la normal. Si al 0,9% es la normal, ¿cuánto sería la mitad de ese normal? La solución al 0,45. Ya, ese es al medio normal. Con eso vamos a reponer. Entonces, para el tratamiento debemos calcular el déficit del agua de este paciente. ¿Cómo calculamos? Acá tenemos la fórmula. El déficit de agua del paciente es 0,6 por su peso. Como les dije, el 0,6 es porque mayormente, o bueno, los hombres tenemos 60% de agua en el cuerpo. Puedes utilizar un 0,55 en el caso de mujeres, pero manejémoslo por 0,6, ¿ya?
Y esto va a estar multiplicado por el sodio plasmático entre 140, mucho ojo acá, hay dos paréntesis, sodio plasmático entre 140, y a todo esto le restamos un 1, ¿ya? Lo multiplicamos por el otro. Para que se entienda mejor, hagamos un ejemplo. Paciente, 44 años de edad, con un peso de 82 kilos, y un sodio de 155 miliequivalentes litro. Este ya está hipernatrémico. Sabemos que está en hipernatremia este paciente. Entonces calculemos su déficit de agua. ¿Cuánto de agua necesita? Reemplacemos en la fórmula 0.6 por su peso, 0.6 por 82. Esto lo multiplicamos por su sodio plasmático, que es 155. Lo dividimos este 155 entre 140 y le restamos a esto un 1. Hagamos 0.6 por 82 nos da 49.2. Esto lo multiplicamos. Hagamos la división. 155 entre 140 es 1.107. A este resultado le restamos recién el 1, ¿ya? Entonces sigamos haciendo. 49.2 por 0.107 es 5.264 litros o 5.264 mililitros. Eso es lo que requerimos, ese es su déficit de agua. Entonces necesitamos darle a este paciente 5.264 ml de solución salina al 0.45% para reducir 15 miliequivalentes litros. ¿Qué es lo que les dije? No vamos a reducir más de 12 miliequivalentes en una hora. Entonces, si sabemos que en 5.264 ml de solución salina tenemos 15%, hacemos otra regla de 3 para solo reducirle. Yo quiero reducirle en este caso 10 miliequivalentes, ¿ya? 5.264 multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 15, nos da un total de 3.509 ml que le vamos a dar en 24 horas para reducir 10 miliequivalentes de sodio, ¿ya? El cálculo es este: 3.509 ml en 24 horas o 146, ese punto 2, disculpen, no le vamos a dar así a enfermería, solo 146 ml por hora, ¿ya? Espero que esté quedando claro. Muy bien, hablemos de la hipocalemia. La hipocalemia se define en los valores de potasio menores a 3.5 miliequivalentes por litro en plasma, muy bien, en sangre. Recordemos, el calium, el potasio, tiene valores muy pequeños en el espacio extracelular. Este se va a encargar de la estabilidad eléctrica de la membrana celular, muy bien, en el caso de los músculos, ya sean cardíaco, estriado y liso. Importante en esto, ¿ya? Entonces, como tiene valores pequeños en el espacio extracelular, este tiene valores altos en el espacio intracelular, ¿ya? Cuando este está muy por debajo de... Cuando está en un grado muy por debajo de 2, podemos comenzar a ver alteraciones en el electrocardiograma, ¿ya? Pero no tanto como la hipercalemia, ¿ya? La hipercalemia sí altera el electrocardiograma. En este caso, las causas más frecuentes van a ser la disminución del aporte del potasio, pérdidas que ya sean digestivas o renales, y también la entrada a la célula, la entrada del potasio hacia la célula por fármacos. Su clasificación es leve de 3 a 3.5, moderado de 2.5 a 2.9, severo de 2 a 2.4 y en los casos muy severos es cuando está menor a 2 puntos, ¿ya? Perdón, 2 miliequivalentes por litro en sangre. Ok, veamos el algoritmo. Si hablamos de hipocalemia, como les dije, hay tres causas. Puede ser pérdidas, la baja ingesta y la redistribución, o sea, el ingreso hacia la célula. Hablemos de la redistribución primero. En los casos de redistribución, quiere decir que el potasio se introduce en la célula. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay un uso elevado de insulina, ¿ya? En estos pacientes que tienen diabetes mellitus, se hacen el tratamiento en base a insulina, necesitamos saber cuánto es sus parámetros de potasio ya antes de hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque podemos bajar mucho, podemos hacer una hipocalemia iatrogénica.
El uso también de beta 2 agonistas hace que reingrese el potasio hacia la célula. En los casos de alcalosis y descargas adrenérgicas también sucede esto. En los casos de baja ingesta, obviamente estos pacientes son los que no se alimentan bien, no comen, no tienen en la dieta potasio, no comen verduras, no comen frutas. Tenemos a los indigentes, a las personas, los pacientes con anorexia nerviosa o los que tienen el trastorno de la geofagia donde consumen tierra. Muy bien. Y hablemos del grupo más grande, que es el por pérdidas. Como sabemos y habíamos hablado hace un momento, las pérdidas van a ser o extrarrenales o renales, como en las otras alteraciones, ¿ya? Lo mismo, los mismos valores prácticamente. Extrarrenal, el potasio urinario, cuando sabemos que es extrarrenal, va a estar menor a 15 miliequivalentes litro. ¿Qué quiere decir esto? Que el potasio no se está excretando en la orina, se está absorbiendo, ¿ya? Y cuando decimos que es renal, cuando vemos que el potasio se está excretando en la orina, se está botando el potasio y tiene un valor mayor a 15 miliequivalentes por litro el potasio urinario, ¿ya? En los casos extrarrenales vamos a dividirlos por los que producen acidosis y los que producen alcalosis. Los que producen acidosis son prácticamente las diarreas y las derivaciones, los estomas, los drenajes. Van a producir mayor acidosis porque hay una mayor producción en estos casos de ácido clorhídrico, muy bien. Y en los casos de alcalosis va a ser cuando perdemos este ácido clorhídrico, como puede ser los casos de los vómitos y el adenoma velloso. Las pérdidas renales son, como les dije, cuando medimos el potasio urinario mayor a 15 miliequivalentes litro y vamos a ver igual que se produce o acidosis o alcalosis. Las acidosis van a ser con las acidosis tubulares proximales de tipo 2 o las acidosis tubulares distales de tipo 1. Muy bien. Y las alcalosis vamos a estudiarlas con presiones arteriales bajas o altas. Cuando hay presión arterial baja en una alcalosis, obviamente en una hipocalemia de tipo renal, vamos a pensar que puede haber un hipoaldosteronismo, una hipertensión arterial maligna, una estenosis de la arteria renal o el síndrome de Liddle. En el caso de que la alcalosis presente una presión arterial alta, va a ser causa probablemente de un síndrome de Bartter, un síndrome de Gitelman, un uso de muchos diuréticos. En esto, obviamente, si usamos mucho diurético, produce mayor diuresis, mayor excreción de potasio. Muy bien. Y como les indiqué también en los casos de hipomagnesemia. Cuando hay hipomagnesemia, es muy difícil hacer el tratamiento, hay refractariedad, ¿ya? Hablemos del tratamiento. El tratamiento. La clínica de este paciente va a ser una debilidad muscular. Como les dije, el potasio actúa en músculo estriado, liso y cardíaco. Entonces, en el caso del músculo estriado, si hay poco potasio, vamos a encontrar a pacientes con debilidades musculares, con calambres. En el caso del músculo liso, pacientes vamos a encontrar con íleo, ¿ya? Y en el caso del músculo cardíaco, estos pacientes pueden llegar a hacer paro y es muy frecuente que veamos en un electrocardiograma cuando están muy severos estos pacientes con una hipocalemia muy severa, que van a hacer una torsade de Points, o sea, una fibrilación ventricular helicoidal. Muy bien. El tratamiento se va a basar en la administración de potasio. Acá tenemos los grados, como les dije, y cuánto de porcentaje de potasio se ha perdido. Muy bien. En el caso de una hipocalemia leve, el paciente quiere decir que ha perdido un 5% de su potasio corporal total. En el caso de una moderada, el paciente ha perdido un 10% del potasio corporal total, y en el caso de la severa, un 15% del potasio corporal total. En el caso de cuando son muy severas, estas están asociadas a una hipomagnesemia, ¿ya? Entonces, mucho ojo acá, hay que ayudarles o apoyarles con magnesio. Cuando hay una sospecha de alcalosis con hipomagnesemia, vamos a ver, en los casos de refractariedad, ¿qué quiere decir refractariedad? Que hagamos el tratamiento y no podamos revertir el laboratorio, vamos a sospechar alcalosis o hipomagnesemia, ¿ya? Muy bien.
Hablemos del tratamiento. Como les dije, en el caso de los leves, que se ha perdido un 5% del potasio corporal total, reponemos con gluconato de potasio de 15 ml, que esto nos repone aproximadamente unos 20 miliequivalentes de potasio, ¿ya? Pero no nos repone obviamente potasio sérico, ¿ya? No, 20 miliequivalentes del potasio corporal total. Ahorita lo van a entender mejor cuando hagamos el ejemplo, ¿ya? Pero se repone de manera oral, o en estos casos también podemos darle frutas y verduras a los pacientes, ¿ya? En su tratamiento. Las frutas y las verduras son ricas en potasio. En el caso de que sean moderados o severos, vamos a hacer una reposición endovenosa según a la pérdida de potasio corporal total. Como les dije, un moderado 10%, un severo 15%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el caso de hipocalemias moderadas y severas? Primero hacemos el cálculo del potasio corporal total. La regla o la ecuación es esta. Potasio corporal total es igual a 40 a 50 miliequivalentes por el peso. 2. Hacemos el cálculo de la pérdida. ¿Cuánto ha perdido? ¿Cuánto es el porcentaje? Como les dije, acá están anotados. 5, 10 o 15% según el laboratorio que tenga. Tercero, calculamos la solución de cloruro de potasio. Y cuarto, calculamos el tiempo. Acá hay unas reglas y la manera de preparar el potasio les voy a indicar. Bueno, primero, ¿cómo vamos a preparar el potasio? Sabemos que las ampollitas, como pueden ver acá, de cloruro de potasio, por lo general vienen 20 miliequivalentes en 10 ml, ¿ya? Entonces, por lo general vienen 20 miliequivalentes en 10 ml. Se diluye 4 ampollas de 20 miliequivalentes, o sea, 40 ml en 960 ml de solución salina. Esto nos va a dar el total de 1 litro, 1000 ml. Como les dije, 1000 ml de esta solución, ¿cuánto va a contener? 80 miliequivalentes de potasio. ¿Por qué? Porque le hemos colocado 4 ampollitas. Cada ampolla 20. 20 por 4, 80 miliequivalentes. ¿Ya? Recordemos estas reglitas. La velocidad máxima que le vamos a dar a un paciente de infusión es 10 miliequivalentes por hora en vías periféricas. ¿Ya? Se puede ir al doble en vías centrales, pero por lo general utilizamos vía periférica. ¿Por qué? Porque se va a quemar su vena, si no. ¿Ya? Máximo 10 miliequivalentes hora. La cantidad máxima, si es 10 miliequivalentes en una hora que le podemos dar en vía periférica, ¿cuánto va a ser? 240 miliequivalentes al día, 24 horas. Y sí o sí tu paciente tiene que presentar diuresis. Si no está orinando este paciente, prohibido darle potasio, ¿ya? Mucho ojo, prohibido darle potasio. ¿Ya? La presencia de diuresis va a ser mayor a 50 cc por hora, o vamos a calcular lo que es normal, mayor a un cc kilogramo del paciente, ¿ya? Un cc kilogramo hora. Entonces hagamos el ejemplo. Muy bien, hagamos un ejemplo. Paciente femenino, 40 años, peso de 70 kilogramos, potasio en 2.7 miliequivalentes, que sabemos que es una hipocalemia moderada. Tiene un 10% de pérdida del potasio corporal total. Entonces acá está la chanchulla. Primero calculamos el potasio corporal total. Es su peso 70 por, ¿cuánto les dije? 40 a 50 miliequivalentes. Entonces 70 por 40 yo lo voy a multiplicar. Puedo multiplicar igual por 50, pero yo quiero por 40. 70 por 40, 2800 miliequivalentes. Entonces sabemos que esta paciente tiene un potasio corporal total de 2800 miliequivalentes. Calculamos el porcentaje de su pérdida. Si 2800 miliequivalentes es en todo su cuerpo, ¿cuánto va a ser un 10%? Multiplicamos 2800 por el 10%, quiere decir que ha perdido 280 miliequivalentes esta paciente. Calculamos la solución de cloruro de potasio que hemos preparado, que le tenemos que colocar. Entonces, por regla de 3, si sabemos que 1000 ml es igual a 80 miliequivalentes de cloruro de potasio, la solución que habíamos preparado, ¿cuántos ml nos va a dar? 280 miliequivalentes. Regla de 3. 1000 por 280 entre 80 es igual a 3500 ml de esa solución que hemos preparado. ¿Ya? En la anterior diapositiva está como hemos preparado. Vuelvan a fijarse si quieren. ¿En cuánto tiempo vamos a colocar esta indicación? Muy bien. Si sabemos que 280 miliequivalentes es igual a 3500 ml de solución con cloruro de potasio,
y también sabemos que 10 miliequivalentes es lo máximo que le podemos dar por hora, entonces dividimos 280 miliequivalentes entre 10 miliequivalentes es igual a 28 horas. Esta es la velocidad máxima que le podemos dar a este paciente. Entonces, si es la velocidad máxima, yo puedo reponerle en max de esto, obviamente. Entonces, yo quiero reponerle 3500 en 30 horas, o sea, 117 ml hora. Un truco que hacen algunos, bueno, en algunos lugares, en algunos centros, es que, como te dice, esa es la velocidad máxima, 10.000 equivalentes por hora en una vena periférica. Pero, ¿qué pasa si le colocas dos vías? Si le colocas dos vías, lo puedes dividir el tiempo entre dos, ¿no es verdad? Entonces, algunos colocan en dos vías. Obviamente tienes que ver a tu paciente que no lo estés hinchando, tampoco no lo estés llenando de líquidos. Y puedes pasarle la mitad en una vena, la otra mitad en otra vena, en la mitad de tiempo. ¿Ya? Muy bien, la hipercalemia. La hipercalemia se da, bueno, es cuando tenemos un potasio sérico mayor a 5.2 mil equivalentes litro. Algunos autores dicen mayores a 4.5. Esta es la alteración electrolítica que tiene mayor mortalidad, es la que más va a matar al paciente. El electrocardiograma es el que tiene mayor valor dentro de los exámenes complementarios por las hipercalemias, perdón, que se hacen debido a los malos procesamientos. Hablemos un poco de eso, de la hipercalemia en el electrocardiograma. Siempre que veas un paciente con un electrocardiograma muy alterado, desconfía de que hay una hipercalemia, ¿ya? Entonces, como vemos acá, mayor a 5.5 ya comienzan las alteraciones en el electrocardiograma. Mayor a 5.5 en este paciente podemos ver que las ondas T estaban picudas. Este paciente no se estaba realizando un tratamiento, estaba con hipercalemia. Este paciente, al no realizarse el tratamiento, ha aumentado la cantidad de el valor del potasio sérico, ha subido a 6.5, como podemos ver acá, 5.5 ondas T picudas, 6.5 este paciente ya ha hecho un QRS ancho, ya se ha aplanado la onda P, ya no podemos ver la onda P y también se mantienen las ondas T altas y picudas. Este paciente se logró realizar el tratamiento a tiempo y podemos ver en la tercera imagen que ya está con un electrocardiograma normal. En el caso de que este paciente no se hubiese hecho el tratamiento, perdón, y dejemos que aumente esta hipercalemia mayor a 7.5, la onda P va a desaparecer completamente y este paciente ya va a hacer arritmias y la principal que va a hacer van a ser fibrilaciones ventriculares, como estábamos viendo. QRS ya era ancho, ya está comenzando a dar un patrón de fibrilación ventricular. Entonces terminan en arritmias, en fibrilación ventricular, arritmias ventriculares, y estas desencadenan obviamente en un paro, ¿ya? Las causas de la hipercalemia va a ser un aumento de aporte, obviamente esto es iatrogénico, que hayamos colocado mucho potasio. En los casos de las salidas celulares, que dijimos, el potasio es el ion que se encuentra intracelular, un 98%. Entonces, ¿en qué casos va a salir el potasio de la célula? Cuando estas hagan lisis, cuando haya una rhabdomiólisis, una hemólisis, las lisis tumorales, van a reventar estas células. Así para que lo entiendan mejor, estas células mueren y ¿qué es lo que liberan? Liberan su potasio. ¿A dónde? Al plasma. Por eso se aumenta su valor. Van a ser hipercalemias. El caso de algunos fármacos y el caso de que estos pacientes estén haciendo una retención de potasio en riñón. Estos son los pacientes que tienen fallas renales, ¿ya? Veamos el algoritmo. La hipercalemia va a ser por una retención renal, o sea, vamos a ver que acá la excreción del potasio, el potasio urinario va a ser menor a 40 miliequivalentes litro. Si el potasio en orina es menor a 40 miliequivalentes litro, quiere decir que este paciente está en una falla renal. Ese potasio no se está eliminando bien, por eso está en un valor muy bajo. Si está con hipercalemia y con este valor urinario, este paciente está haciendo o una insuficiencia renal aguda o está en una enfermedad renal crónica. Ya, muy bien. En estadio 4 a 5. También sucede esto en el uso indiscriminado de medicamentos, que son los IECA, los AINES, la heparina y el principal medicamento que sabemos su mecanismo de acción es ahorrador de potasio, la espironolactona.
Muy bien, entonces en el uso indiscriminado de estos medicamentos también se va a hacer una falla en la excreción del potasio en los casos de pacientes con hipoaldosteronismo o también un pseudo hiperaldosteronismo. Y en el caso de que el potasio urinario sea mayor a 40 miliequivalentes litros, o sea, se está botando bien ese potasio por riñón, quiere decir que hay una redistribución del potasio. ¿Qué quiero decir con redistribución? Que ha salido de alguna célula o también puede ser por acidosis. ¿Qué sucede en la acidosis? Se intercambia los hidrogeniones por potasio, ¿ya? Lo que les dije, la salida celular, la rabdomiólisis, la hemólisis, el síndrome de lisis tumoral van a hacer que prácticamente haya una mayor cantidad de potasio en el plasma. Y por el contrario, como hace un momento dijimos, cuando hacemos un uso indiscriminado de la insulina, podemos causar una hipocalemia. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un déficit de insulina? La insulina ayuda a que el potasio ingrese a la célula. Si hay un déficit de la insulina, este potasio no va a ingresar a la célula, entonces se va a mantener en plasma y puede causar una hipercalemia. También el uso de los beta bloqueantes. Muy bien, hablemos del tratamiento una vez más. La clasificación, vamos a decir que leve es de 5.2 a 6.5. Algunos autores, como les dije, dicen desde 4.5 a 6.5. Moderado de 6.5 a 7.0. Hipercalemia severa mayor a 7. En la clínica, ¿qué es lo que va a suceder? Que les dije que el potasio actúa en el músculo. Entonces, en el músculo estriado vamos a ver nuestros pacientes con parálisis flácidas. En el músculo liso, al contrario de la hipocalemia que hacía un hilio, este paciente va a hacer diarreas, ¿ya? Y en el caso del músculo cardíaco, estos pacientes van a hacer arritmias ventriculares, ¿ya? Fibrilaciones ventriculares. ¿Por qué sucede esto? Bueno, recordemos un poco de la fisiología cardíaca, ¿ya? Tenemos un potencial de acción donde sabemos, bueno, recordemos que en estas etapas, a partir de la 2, 3 y 3, se libera se libera el potasio, se intercambia, el potasio sale de la célula, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso de que el potasio esté muy elevado acá afuera, extracelularmente, en el plasma? No deja que el potasio que debería liberarse salga. Entonces alarga el tiempo del potencial de acción. Esta meseta que teníamos, la normal, la alarga, la hace llegar hasta acá, lejos. Y al hacerla llegar cada vez más y más lejos debido a que hay mucho potasio en plasma extracelular, llega un momento en el que no puede despolarizarse esta, ¿ya? Y ahí es cuando las ondas T se hacen picudas en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque no está logrando despolarizarse. Ya, muy bien. La onda T. Por eso es picuda. Ya. Una vez más repasemos. Este potencial de acción, esta meseta se hace más larga debido a que no puede salir el potasio, ya que hay mucho potasio extracelular. Solo quiero que recuerden eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que en ningún momento, porque en algún momento este paciente al hacerse tan larga la meseta no va a despolarizar nuevamente y va a hacer paro? Debemos estabilizar esta membrana, debemos hacer que este potencial de acción despolarice antes, ¿ya? Aunque sea más largo, pero despolarice por acá arriba. ¿Qué ayuda a que haga eso? La estabilización de la membrana. ¿Cómo estabilizamos la membrana? Con gluconato de calcio. Entonces hacemos que el potencial de acción tenga un voltaje más alto para que vuelva a despolarizarse, ¿ya? Muy bien. Al estabilizar la membrana, mucho ojo, no estamos eliminando el potasio, sigue acá afuera. Solo estamos estabilizando la membrana para que este corazón no haga paro a corto plazo, pero no podemos dejar el potasio fuera, ¿no es verdad? Como segundo paso hacemos que este potasio que está fuera ingrese hacia las células, como les dije. Si el déficit de insulina hace que este potasio no ingrese, colocamos insulina con dextrosa. ¿Para qué? Para que le ayude a ingresar hacia la célula. Este potasio ingresa a la célula con la ayuda de la insulina y también con el bicarbonato de sodio. Sigue siendo muy elevado en el plasma, entonces ¿qué hacemos? Excretamos esto, excretamos por vía urinaria.
Para esto vamos a utilizar diuréticos para que se vaya el potasio en orina. O también se utiliza ahora las resinas de intercambio iónico. O sea, se intercambian iones. Ya prácticamente excretamos el potasio con el uso de este medicamento, el Kayexelate, que se hace por vía rectal como un enema. La colocación es tipo enema. O también existen estudios donde se indica por vía oral. Para excretar también el potasio, podemos utilizar el salbutamol inhalado, que es un beta-2 agonista. ¿Qué es lo que les dije que hace? Que es una de las causas, las beta bloqueantes. Entonces, si una de las causas es que se ha usado muchos beta bloqueantes, pues obviamente un beta-2 agonista va a ayudar a excretar este potasio. Perdón. Y por último caso, que este paciente sí esté muy severo, que el electrocardiograma no mejore, que probablemente veas que este paciente va a hacer paro en algún momento o que ya está en fibrilaciones, pues este paciente lo único que vamos a tener que ayudarlo o apoyarlo es con la hemodiálisis, ¿ya? La hemodiálisis es el cuarto paso al que no deberíamos llegar, obviamente deberíamos hacer un manejo acá, pero existen pacientes que están con una hipercalemia muy severa y como les dije, esta mata. La hemodiálisis es el cuarto paso donde vamos a lograr hacer una excreción prácticamente del potasio, ¿ya? Bueno, espero se haya entendido el tema. Perdón si es que estoy un poco cansado, son horas de la madrugada, tarde, que estaba grabando esto, pero es una manera para que recordemos tanto ustedes como yo estos manejos. Si les ha gustado, compártanlo, denle like y nos vemos.